Al hablar del ministerio de la mujer en la iglesia, nosotros tenemos que ir no directamente al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento y más específicamente al orden de la creación. Dios hizo al hombre varón y hembra, a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios tenía la intención de que el hombre lo representara en la tierra. Nosotros sabemos por las Escrituras que en la Trinidad hay un orden. Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. Y eso no lo hace menos Dios, eso no lo hace inferior. Cuando Dios crea la sociedad humana, Él la crea con esa estructura de autoridad y pone al hombre como cabeza. Mis hermanos, saludos para ustedes, bendiciones de Dios. Este es un tema que no ha pasado de moda. Y me refiero a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En otros credos, el pastorado de la mujer ya ha tomado fuerza. Pero en la Iglesia Adventista entendemos que en algunos lugares se está ordenando mujeres como pastoras, saltándose por encima primero de una decisión de la Iglesia Mundial y de lo que dice la palabra de Dios. Aquí tengo al pastor Michel Sugelén, es un pastor bautista y él nos da un concepto muy interesante. Fíjate que él comienza hablando de la autoridad que Dios ha dado a todo lo de la creación. Dios le ha dado, como se dice, roles a todos, que cada uno está llamado a hacer. Y en cada una de estas situaciones, en cuanto al hombre y mujer, lo que cada uno debe hacer es algo insuperable. El trabajo de la mujer es un trabajo que, mis hermanos, posiblemente la sociedad no lo valora, pero que es un trabajo realmente que le da, la creación, mis hermanos, recibe de la mujer ese toque que Dios quiso darle al crearnos. Entonces, fíjense ustedes en esto. En este caso, mis hermanos, de mujeres como pastoras, tenemos problemas. Y el problema que tenemos es que en la Escritura no aparece en absoluto ni la más mínima noción de que una mujer pueda ser ordenada como pastora, colocada a trabajar, a ministrar en una iglesia como líder, como la única cabeza visible de una iglesia. ¿Las mujeres pueden predicar? Por supuesto, que el problema no es la predicación. El problema ya es ese estatus que se quiere tener, como la autoridad que ellas quieren tener, y que realmente yo he llegado a pensar, mis hermanos, que una mujer consagrada a Dios, una mujer que tema a Dios, realmente no va a aceptar algo que ella sabe que la Biblia no se lo aprueba. No lo va a aceptar. Como no aceptaría yo cosas que no las puedo hacer, porque no estoy llamado a hacerlas. En la Biblia tenemos esos casos. Recuerden usted por lo menos a Saúl. Saúl quiso hacer algo que a él no le había sido dado hacerlo, hacer un sacrificio, y eso era solamente para los sacerdotes. En este caso, por no esperar a Samuel que llegara para hacer ese sacrificio y que lo orientara en lo que él esperaba que Samuel lo orientara, él hizo el sacrificio yéndose contra los mandatos de Dios y lo que Dios estableció. Entonces es interesante que nosotros entendamos eso. Esto no es cuestión de machismo, es cuestión de que cada uno hace lo que Dios le ha pedido hacer. Y claro, en este punto pues podríamos extendernos mucho hablando de la importancia de la mujer en la iglesia. De hecho, yo siempre lo he dicho, las iglesias están compuestas mayormente por mujeres. Y no solo la iglesia adventista, todas las iglesias, mayormente mujeres, porque las mujeres son más susceptibles al llamado de Dios que los hombres. El hombre es más dado a sus cosas, a sus vicios, a su
ego y todo esto, más dado el mundo, y la mujer puede ser más, escucha mejor o con mayor atención el Evangelio, la voz de Dios. Así que este concepto es muy interesante. Cuando hablamos de la mujer como pastora, en 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo dice claramente que él no permite que la mujer asuma ese papel, precisamente porque estaría violentando ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana, cómo debería funcionar el hogar, cómo debería funcionar la sociedad y cómo debe funcionar la iglesia. Entonces, en ese sentido, la respuesta es, la Biblia claramente enseña que la mujer no debe ministrar en la iglesia como pastora. Ahora bien, primero tenemos que remachar el hecho, resaltar el hecho de que eso no hace a la mujer inferior al hombre, en el mismo sentido en que el hijo, como decíamos hace un momento, no es inferior al padre. Eso dice 1 Corintios capítulo 11. El padre es la cabeza del hijo, el hombre es cabeza de la mujer. Si hubiera alguna inferioridad en esto, tendríamos entonces que decir que Dios el hijo es menos Dios que Dios el Padre. Por otro lado, yo creo que cuando se plantea esta pregunta, generalmente las personas piensan en lo que la mujer no puede hacer. Ahí estamos entrando, mis queridos hermanos, en el punto que debemos tener bien en cuenta. Porque este tema no es nuevo y ese tema del pastor Sugel es un tema ya de años. Pero es muy actual porque nosotros los adventistas, en nuestro caso, estamos por llegar a un nuevo quinquenio donde se va a realizar una reunión mundial de la Iglesia. Y sabemos que en las últimas reuniones de la Iglesia, los últimos congresos mundiales, se ha gastado tiempo en este asunto porque hay asociaciones en el mundo, hay divisiones en el mundo, en la iglesia, que se están levantando contra el voto que la iglesia tomó de manera mundial. Entonces, siguen insistiendo algunos que tienen esa idea de que sí, de que deben de haber pastoras, y ahora en el próximo congreso seguramente que eso va a volver, porque ahí están dándole. Y hay muchos defensores de este asunto. Entonces, lo que estamos hablando aquí, lo que escuchamos de lo que nos dice el pastor Sugel es que, hombre, cada uno, nadie es inferior. Nadie es inferior. Pero no podemos hacer las cosas por encima de lo establecido por Dios en su palabra, hablando de asuntos ya espiritual, del orden de la iglesia. Ahora, yo creo también, mis hermanos, que el asunto ha venido degradándose un poco desde que la Iglesia, hace algunas décadas atrás, luego que eso comenzó desde el siglo XX, comenzó a ordenar ancianas en iglesias locales. Ancianas. También pasando por alto, porque eso no está en la Biblia. En la Biblia no aparecen mujeres ordenadas como ancianas. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si se ordenaron ancianas, entonces el argumento de algunos es, ¿y por qué entonces no pastoras? Y en eso tienen razón. Tienen razón porque si pueden ser ancianas, pues entonces también podrían ser pastoras. El problema sí fue que se introdujo esa figura de ancianas de iglesia con el argumento de que había iglesias donde no había hombres o ciertos puntos que pues, se dieron como para que eso se aprobara. Claro. Y ahí está lo otro que ya están pidiendo. Y lo que tenemos también, mis hermanos queridos presentes, es que, mire, cada cosa va llegando. Mujeres ancianas, mujeres pastoras. ¿Ahora para qué vamos? Ahora vamos en esta libertad que tenemos, en esta igualdad que se está hablando en el mundo, igualdad en todos los aspectos. Hoy o mañana, los pastores adventistas van a ser obligados a casar parejas del mismo sexo. Créanlo. Y se escuchan ya rumores de lugares donde la iglesia ha cedido en tener a algunos que tienen este problema de la homosexualidad, tenerlos
en algunos puestos de importancia. No son cosas que se dicen, que en los Países Bajos, que en Alemania, que en Dinamarca, que ya la iglesia está cediendo. Es que, mis hermanos, el asunto aquí es que se va cediendo aquí, se cede acá, hasta que llegamos a puntos ya de no retorno. Ese es el problema. Si nosotros mantenemos firmes desde un comienzo en las cosas, créame que no tendríamos problemas. No tendríamos problemas. Y no tendríamos por qué tampoco estar siguiendo los designios del Estado, de usted, de su país, las leyes del Estado. Porque la iglesia y el Estado se supone que están separados. Que la iglesia no tiene nada que ver con el Estado y el Estado no tiene nada que ver con la iglesia. Que el catolicismo esté unido al Estado, eso es otra historia. Pero estoy hablando de la iglesia adventista que debe estar separada de los asuntos del Estado. Separada en cuanto a ese tipo de alianzas y de cosas que nosotros a veces buscamos tener. Debemos llegar a todo el mundo. Debemos ser amigos de los gobernantes, por supuesto, oramos por los gobernantes. Y en cuanto tengamos la posibilidad, trabajamos evangelizando a los gobernantes. Pero una cosa es hacer ese trabajo con ellos, otra cosa es que tenemos que hacer lo que ellos nos digan. Pero tal vez deberíamos ser más positivos y preguntarnos cuántas cosas puede la mujer hacer en la iglesia. Porque la mujer tiene un papel importante en la vida y ministerio de la iglesia local. El hecho de que nosotros no permitamos que una mujer sea pastora en la iglesia no quiere decir que la estamos anulando. Cuando personas me preguntan, si una mujer no puede ser pastora, entonces, ¿qué va a hacer en la iglesia? O lo mismo que hacen un montón de hombres que tampoco son pastores. Porque si bien es cierto que Dios llama al hombre a ser pastor, no todos los hombres son pastores. Y los hombres tienen también un ministerio que hacer en la iglesia, aunque no prediquen. Entonces, en ese sentido, Dios le da dones de enseñanza a la mujer. Dios le da don de liderazgo a la mujer. Sin embargo, Dios quiere que lo ejerza en un contexto particular. Nosotros no estamos anulando a la mujer. Estamos simplemente colocándola en la posición en la que Dios la coloca. Muchas personas me dicen, pero mira, hay mujeres que predican muy bien. Y de hecho, yo conozco personas que se han convertido al Señor a través de la predicación de pastoras. Y yo no lo dudo. Pero por el hecho de que Dios en su soberanía haga cosas como estas, no quiere decir necesariamente que Él apruebe tal cosa. Y yo voy a poner un ejemplo aquí. ¿No ha pasado en iglesias evangélicas que, violando claramente el mandato de no unirse a yugo desigual, hay hermanas creyentes que que han entrado en una relación con jóvenes inconversos? Esos jóvenes han ido a la iglesia y se han convertido. Dios en su soberanía puede hacer tal cosa, pero nosotros no podemos alentar a las hermanas de la iglesia a que hagan esa labor misionera de ir al mundo a buscar novios inconversos para traerlos al Señor. Eso es una misericordia que el Señor hace. De hecho, Dios ha usado aún pastores inconversos para traer a otros a la salvación. Entonces, en ese sentido, el hecho pragmático de que haya personas que clamen haberse convertido al Señor a través de la predicación de pastoras no anula la clara enseñanza de la palabra de Dios en textos como 1 Timoteo capítulo 2, 1 Corintios 14, de que Dios no le permite a la mujer ejercer ese tipo de ministerio en la iglesia. Creo que más claro no puede ser. Me encanta ese concepto. Creo que lo que dice en cuanto a que la mujer puede hacer mucho en la iglesia. Es que todos en la iglesia no somos pastores. Tenemos algún cargo y muchos hermanos ni siquiera un cargo tienen, pero son predicadores. Y conocemos muchos laicos que hacen un tremendo trabajo y ellos son simplemente laicos. Sacan tiempo de su trabajo, o algunos ya son jubilados, son laicos. Y conocemos también hermanas entregadas a servir en la iglesia. Todos podemos hacerlo. No tenemos que tener un título para hacerlo. Pues me parece muy acertado lo que dice Jesús Gelén en cuanto a que, hombre, en las iglesias que se usa esta figura, el pastor, la esposa, es tenida como pastora. Por el hecho de que él es el pastor, a la esposa ya le llaman pastora. Le dan ese título, porque es la esposa del pastor.
como si la esposa de un médico ya fuera médica porque el esposo es médico. No, no, no. Cada uno está en lo que está. Y conocemos en nuestra iglesia mujeres que son pilares para los esposos. Y alguna vez yo he escuchado a hermanos decir, no, pues que aquel trabajo lo hizo fue la esposa, porque la esposa desarrolló un trabajo en su apoyo al pastor que era el esposo, un trabajo bueno. Él hizo la parte que le correspondía, pero pues quizás la esposa fue más visible en algunos puntos que son muy importantes para la iglesia. Entonces, mis hermanos, como dice, no podemos pensar que porque una mujer ganó a un hermano, una mujer pastora, entonces porque Dios está probando eso. Como lo que dice él en cuanto a que si se convierte un joven que llega a la iglesia inconverso, entonces pues no vamos a ponernos a animar a las hermanas, a las jóvenes a que hagan traer novios inconversos a ver si se convierten en eso o no. Eso son excepciones. La regla es que la luz debe estar con la luz no se puede unir a las tinieblas. Yo voy a terminar aquí, mis hermanos, pero van unos textos. Miren, el grave problema en esto es que en la Biblia no hay apoyo ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. El hecho de que haya habido mujeres pastoras o que pastoreaban ovejas en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento se hable, por ejemplo, se habla en Lucas 2 de Ana como profetisa. En Hechos 21:9 se dice que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban y nosotros creemos el ministerio de Elena White como profeta, que Dios la usó para un ministerio especial. Pero nosotros como adventistas no encontramos ni en la Biblia ni en el Espíritu de profecía nada que tenga que ver con mujeres como pastoras. ¿Puede llegar una mujer a ser obrera? ¿Obrera bíblica, que la iglesia la contrate como obrera, como una mujer misionera? Claro que sí, pero no como pastora, pero sí como una mujer obrera que está trabajando, dando estudios y que la iglesia puede aportarle un sustento. En eso yo estoy completamente de acuerdo. Entonces mire Hechos 20:38, 1 Timoteo 3:1-7, 5:17, Hechos 15, en el concilio de Jerusalén a ese concilio no fue ninguna mujer, fueron los ancianos y los apóstoles. Usted va a encontrar siempre eso reiterativamente. Pablo en Hechos 20 dice que los obispos, o sea, los pastores, los ancianos, cuiden el rebaño. Dice el apóstol Pedro en su primera carta 5:1-4, hablándole a los ancianos, dice yo anciano. O sea, hermanos, no encontramos en ninguna parte nada referente en este aspecto al género femenino. No encontramos absolutamente nada. Entonces, fíjense en eso. Por ejemplo, en 1 Timoteo, en el capítulo 3, dice, si alguno anhela obispado. Y es interesante que aquí el apóstol Pablo siempre enfatiza el varón. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, ahí están todos los requerimientos para que un hermano sea nombrado anciano, que ese es como la regla que el apóstol Pablo dice se debe tener para nombrarlo. Entonces vamos a terminar de escuchar lo que dice el pastor Sugelén. Otros citan Gálatas capítulo 3 cuando dice que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, y eso es verdad, en el sentido de que el hombre creyente no tiene más privilegios espirituales que la mujer creyente. Pero vuelvo y repito, ese principio general de unidad en Cristo no anula la clara enseñanza de que la mujer no debe ejercer este ministerio de autoridad en la iglesia. Bien, mis hermanos, yo quiero terminar contándoles una pequeña anécdota. Estaba hospitalizado y alguna vez llegó una señora que andaba visitando los cuartos, los enfermos. Estuvo pues un ratico hablando conmigo y preguntándome todo lo concerniente a mi problema. Y cuando ya estaba por despedirse, me dice, bueno, ahora entonces yo lo voy a ungir. Y yo pues pensé, ¿me va a ungir? ¿Cómo así? Yo sí, estoy ungiendo los enfermos como manda la Biblia.
Yo sé el texto que dice que habla del ungimiento allá en la carta del apóstol Santiago, donde dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y únjale con aceite. Yo le dije a la señora, no, tranquila, no hay problemas. Yo traté pues como de que ella entendiera que yo no estaba interesado en que ella hiciera esa labor conmigo. Y me decía que sí, que vea que yo me iba a aliviar y todo el asunto. Le dije, no. Yo ya había sido ungido por el pastor local de mi iglesia y entonces pues yo consideraba que no era necesario, pero había algo que a mí no me encajaba y era a ella quien la mandó a hacer eso. Que yo sí le pregunté, pero es que hermana, ¿usted cómo usted llegó a esto, a ungir enfermos? Me comentó que la iglesia le ha dado la autoridad. Ya bueno, porque yo entiendo en la Biblia, le dije que esto lo hacen los líderes de la iglesia, los varones, los ancianos de la iglesia, el pastor de la iglesia. Recuerdo que ella quiso hacerlo en un descuido mío. O sea, quiso que de pronto cuando yo me descuidara un poquito, ella trató como de que me iban a untar aceite, como el dicho, sin yo querer. Y eso no es así, mis hermanos. Primero, debe hacerlo la persona indicada. Y segundo, no es a las malas. De hecho, el texto dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Es el enfermo el que debe llamar, el que debe pedir. O sea, es un asunto voluntario. Yo no puedo, como anciano de iglesia, ir a ungir a un hermano a las malas. Por favor. Ni ir a los hospitales a hacer esta labor sin saber si la persona está de acuerdo o no, o si la familia está de acuerdo. Porque entendí que la señora iba y si el enfermito estaba ahí inconsciente o durmiendo, ya iba y le untaba aceite y oraba por él. Entonces, son cosas, mis hermanos, que hay que conservar siempre un orden. Y eso debemos pedirle al Señor que hagamos la parte que nos corresponde y lo hagamos con la mejor intención. Y sobre todo, que estemos apoyados por lo que dice la bendita palabra de Dios. ¿Hay textos complicados que a algunos les incomodan? Sí, claro. El pastor hablaba de 1 Timoteo 2, 11 y 12, donde Pablo dice, no permito que la mujer... Habían desórdenes que se estaban tratando de corregir y el apóstol llegó a ese punto de escribirlo así tajantemente. Pero mis hermanos, nuestras hermanas en la iglesia no están allá con una venda en la boca, ¿no? Las hermanas de la iglesia participan, pero participan en lo que para ellas ha sido designado y hay un ministerio hermoso para las damas, para nuestras hermanas, y agradecemos a Dios por ello y por esas mujeres. Que Dios los bendiga.